Ajá. ¿Cómo? ¿En la industria alimentaria cómo? Por ejemplo, la fabricación de yogur. Pues ajá. Láncelo a alguien más, porque si no se va a terminar con todas las respuestas. Este lado del letrán, láncelo a alguien más. Y quien caiga de este lado, su nombre. Alan. Alan. ¿En qué otros ámbitos pueden ser de beneficio los microorganismos? A la hora de la digestión, en la nutrición, para absorber ciertos nutrientes y para defensa también. Ajá. ¿Algo más por acá en cuanto a microbiota intestinal? Ajá. ¿Qué nutriente en específico? ¿Alguien se acuerda? Lancen la forma. La de todas uno van a hablar la mayoría. Acá, su nombre, por favor. Y en qué, en relación a lo que acaba de decir su compañera, que ya no me dijo su nombre, ¿no? Charlene. Entonces, en relación a lo que dijo Charlie, de los rumiantes, ¿hay algo más que les falta ahí? Y aquí eran Ángel, Alan. Ajá. En relación a los rumiantes, ¿qué más falta ahí de los microorganismos? Algo específico, porque me están hablando de nutrientes, pero algo un poco más específico. Hay una vitamina. B2. ¿Y? La vitamina K. Muchos hospederos no tienen esa capacidad y los microorganismos van a ayudar a la síntesis de estas dos vitaminas principalmente. Ahora, ahí arriba es Víctor, ¿no? Víctor. En cuanto a los rumiantes, ¿algo más? ¿Los rumiantes son monogástricos? No. ¿Qué tipo de digestión van a tener entonces los rumiantes? Poligástrico. Ajá, ¿y eso significa qué? Fermentan. Y esa parte de fermentación, para que los rumiantes puedan obtener nutrientes del alimento, la van a hacer los microorganismos. Entonces, ya vamos viendo un poquito más. Lancen las bacterias ustedes dos para ver en qué otras áreas pueden ser beneficiosas. Yo ni me quiero asomarse. Pato, con un poquito de desgastarse acá. ¿En qué otra área puede ser de beneficio los microorganismos? Ya hablaron de alimentos, ya hablaron de microbiota. ¿Algún otro? La medicina. Ajá, ¿cómo qué? Para las vacunas. Como prevención en general, ¿verdad? También, ¿algo más por acá? En cuanto a... Solo espérame su nombre, perdón. Valeria. Ok, era Ángel. Andrea. Valerie, era ella. Sí. Shirley. Ok. Ajá. ¿Y su nombre, perdón? Gaby, Ajá. para los alimentos, para la fermentación de ciertos alimentos. Ajá, yo digo aquí ya estábamos hablando de eso. ¿Algo más? Agricultura, En la agricultura. ¿En qué podría ser en la agricultura? para la salud del suelo, para... hay simbiosis entre hongos, bacterias y las plantas. Ajá. Entonces ahí ya vamos viendo que prácticamente en cada aspecto de la vida puede estar involucrado algún microorganismo. En relación a las plantas es bien importante porque hay muchas plantas que no pueden obtener nutrientes del suelo si no están microorganismos que, por ejemplo, hagan alguna transformación en cuanto a nitrógeno, por ejemplo. Entonces ayudan como un fertilizante en el suelo. Y si ustedes estudian más adelante van a darse cuenta que muchos fertilizantes pueden traer agregados bacterianos también. Y eso ayuda bastante en el suelo. Vamos, yo creo que abarcamos bastante, pero entonces, ¿en qué aspectos pueden ser perjudiciales? Lancen la bacteria ahora ustedes. Volteen. El que le caiga en la cabeza, si no. No sabía, man. La que más cerca le cayó acá. ¿En qué puede ser perjudicial?
Paola, ay, ya van más fáciles esos nombres, acá. Causando enfermedades y acá, ¿su nombre? Luisa, Ujú. igual patógenos tanto en seres humanos como en animales, que en lugar de ser como hacer simbiosis van a destruir o afectar, me imagino, algún sistema. Yo te mandé ayer la Lance clase de la papel, oficio. ¿falta algo más? La clase de A quien oficio. quieran. Que si te mandé la clase de oficio ayer, no. Solo su nombre dice. En la descomposición de los alimentos. Hay microorganismos que pueden crecer en alimentos y ser patógenos, pero también hay microorganismos que pueden crecer en los alimentos y únicamente deteriorarlos. O sea, no van a hacer daño al consumidor de una forma como un patógeno, sino realmente pues lo que van a hacer es mandarlos al daño, ¿verdad? ¿Y qué más? Láncenlo otra vez para ver las principales formas en que se pueden combatir en que se pueden combatir los microorganismos. Aquí me quedé, ¿verdad? Pendiente. ¿Tu nombre recuerda? ¿Luz? Con antimicrobianos y con limpieza, desinfección. Exacto, ¿y algo más? Ajá, pero ya creo que hablamos un poquito de ¿y? ¿Iba? Vacunas. Y vacunas. De estas formas podemos combatir los microorganismos. Y algo que está como muy de moda ahorita, lancen la bacteria. Pero para acá porque ya se quedó mucho. Migueles, ¿no? Y acá Luz. Le traen ya entonces, le tocó aquí a la que se hizo el quite. Porque es importante el uso adecuado de antibióticos. Porque si no se usa adecuadamente pueden generar resistencia a las bacterias y a los antibióticos actuales son menos útiles que antes. Entonces, si se usa irresponsabilmente, pues ya no vamos a usar. Ok, y acá su nombre, Gabriela. También para la resistencia para enfermedades en el cuerpo, cuando se usan bien, pues ayuda a combatir la enfermedad. ¿cómo sería una forma inadecuada de usar los antibióticos? Inadecuada. Darle una dosis. Comprarlos sin receta, algo más. O vencidos. Vencidos, Prolongar sacar, el tiempo establecido. prolongarlo o acortarlo, porque muchas veces la gente empieza a tomar antibióticos y aproximadamente un antibiótico se toma entre unos 5, 7, 10 días dependiendo del antibiótico, y muchas veces las personas al siguiente día ya se sienten bien y dejan de tomarlo, aparte de que porque les dolió el estómago, porque se les olvidó, porque ya se sienten bien, se les olvidó, o porque es caro y ya no lo quieren seguir comprando. Entonces estas serían malas prácticas que de hecho en la clínica veterinaria pasan muchas veces, ¿verdad? Les cuesta darle al perrito o al gato el antibiótico, ya no quieren pagar porque sale muy caro, en cuestiones de piel también es muy común, los tratamientos son muy largos, entonces la gente pues deja de dar el antibiótico porque ya no se rasca y ya no le duele. Entonces muchas de estas prácticas van mucho en el mal uso de los antibióticos. Entonces, pues bueno, eso para empezar un poquito a hablar de bacterias con ustedes. Entonces, de esta manera quería que ustedes se dieran cuenta, no solo que los microorganismos los encontramos en muchos aspectos de la vida, sino también en que normalmente nosotros tenemos un concepto que el impacto de los microorganismos tiende a ser perjudicial principalmente, ¿verdad? Relacionamos las bacterias, los virus, los parásitos con enfermedades principalmente. Además, es muy cierto que hay enfermedades que son de importancia no solo para medicina veterinaria, sino se relacionan con salud humana porque pues causan zoonosis. De hecho, hay enfermedades que son importantes a nivel país y que muchas veces, como se dio en el caso de COVID, estas enfermedades pueden cerrar aún fronteras o restringir movimiento. Y eso pasa también en animales, ¿verdad? Tenemos enfermedades como la peste porcina clásica que nos cierra la frontera a exportar muchas veces porque estas enfermedades pues, los demás países también se están cuidando de ellas.
O hay enfermedades como las de tipo zoonóticas, que es que una enfermedad pasa de un animal hacia un humano, que se tienen bastantes medidas de cuidado para eso. Además, algo muy importante que tal vez como médicos veterinarios no le ponemos mucha atención, pero cuando alguien se dedica ya a explotaciones mayores, sí es importante, es el gasto económico al que puede conllevar una enfermedad causada por un microorganismo. Si es el perrito, pues bueno, es el gasto del antibiótico, es el gasto del veterinario, pero imagínense que sea una explotación de aves o una explotación de ganado o una granja de cerdos en el que si un animal se les enfermó, les toca a veces vaciar todo el galpón o eliminar animales de una u otra forma. Entonces, el impacto económico que causa una enfermedad por un microorganismo es bastante grande. Pero también quería que ustedes se dieran cuenta que el impacto de los microorganismos también, y la mayoría, si se dan cuenta, lo que más hablamos fue de los beneficios que tienen los microorganismos. Entonces, tenemos los beneficios de los microorganismos en el caso de las fermentaciones, por ejemplo, que ya hablamos que en el yogur o en el queso, también en el área de los rumiantes, estos van a ser por su forma de vida, pues van a ayudar a degradar muchos nutrientes y que puedan ser útiles de una u otra forma, y en el caso de los probióticos también. Hablamos en el caso del suelo ya de que hay microorganismos que ayudan a fijar el nitrógeno, por ejemplo, microorganismos que cambian algunos nutrientes del suelo, y esto va a ser de beneficio entonces para la agricultura. Además, creo que se nos escapó ahí, ambiente. En el ambiente son muy importantes los microorganismos porque degradan la materia orgánica. De una u otra forma van haciendo entonces que el ecosistema se sostenga o pueda cambiar. Y finalmente son importantes en el control mismo de microorganismos en el área de los antibióticos, de las vacunas, o como hablábamos ya, de también limpieza y desinfección. Ahí vamos a ver cómo hay veces que podríamos también utilizar microorganismos. Entonces vamos a entrar ya un poquito a cosas más específicas y vamos a hablar de qué es la microbiología. Cuando hablamos de microbiología, estamos hablando de un vocablo que viene de una palabra griega, que vamos a dividirla en micro, bio y logía. ¿Qué significa el griego logía? Ciencia. Bio. ¿Y qué se les hace micro? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en este curso o qué estudia la microbiología? Pues es el estudio de la ciencia en una forma pequeña. Entonces, es la rama de la biología que va a estudiar y a analizar los microorganismos. Que ya hablamos que es un microorganismo, pues es un organismo que es capaz de realizar recursos vitales, procesos vitales de forma independiente. La excepción a esto es los virus. ¿Por qué los virus es la excepción? Estamos hablando que procesos vitales de forma independiente. Porque necesita otras células para poder replicarse. Porque no va a hacerlo de forma independiente. Sí puede hacerlo, pero va a necesitar de una célula para poder llevar a cabo estos procesos vitales. Otra cosa importante acá es que cuando hablamos de microbiología estamos diciendo que estudia, pero también que analiza. Como es una ciencia, cada ciencia va a necesitar sus propias metodologías, sus propios instrumentos y también personal altamente capacitado, que es así como van a salir ustedes de este curso, altamente capacitados en microbiología. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las metodologías que se utilizan en microbiología y cuáles son los instrumentos. ¿Cuál sería, según ustedes, el instrumento principal de la microbiología? Microscopio. El microscopio. Así que le vamos a dedicar también un poquito de tiempo a esto. Dentro de los microorganismos que se estudian en microbiología están las bacterias, que la ciencia que estudia las bacterias se llama bacteriología.
Están los virus que estudia la virología, las levaduras y los mohos que van a ser estudiados por la micología. Entonces, todos estos microorganismos no son visibles a los humanos, pero son capaces de realizar procesos vitales de forma independiente, exceptuando los virus, que estos pues sí van a necesitar de una célula de un hospedero. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar a los microorganismos en la naturaleza. No encontramos normalmente en el medio a los microorganismos de forma aislada, es decir, que yo no voy a encontrar por aquí un estafilococos, no voy a encontrar por aquí un estreptococos, sino nos vamos a encontrar en una comunidad normalmente. Entonces, para eso hay organizaciones en las cuales podemos encontrar a los microorganismos. Una de ellas es por medio de una población. Y cuando hablamos de poblaciones nos referimos a un conjunto de bacterias de una misma especie que comparten el mismo ambiente y los mismos nutrientes o los mismos recursos. Un ejemplo entonces de una población, yo puedo hablar de una población de bacterias de E. coli, puedo hablar de una población de estafilococos, puedo hablar de una población de streptococos, de Klebsiella, etc. Ahora, cuando hablamos de una comunidad, nos referimos a un conjunto de poblaciones bacterianas. Es decir, que acá ya vamos a tener varias especies. Como estamos hablando de un conjunto de poblaciones, significa que vamos a tener ya varias especies. Por ejemplo, que yo en una misma área, como en el tracto gastrointestinal, tengo una comunidad de bacterias formada por E. coli, por Klebsiella, por Enterobacter, puede ser Shigella, Salmonella, etc. Entonces, cuando hablamos de una comunidad, nos estamos refiriendo a varias poblaciones. Y finalmente tenemos otro concepto que es el concepto de biofilm, otra forma de organización, que es una comunidad de bacterias adheridas a una superficie. Es decir, que aquí tenemos varias especies, pero la particularidad es que estas se van a adherir a una superficie. Además, esta superficie está recubierta por una matriz polimérica que une a estas bacterias entre sí y las une a la superficie a la que están adheridas. Van a escuchar mucho esta palabra biofilm como nosotros porque esta forma de organización de las bacterias les confiere protección. Entonces, es una forma en la que ellas pueden protegerse, por ejemplo, de una buena limpieza y desinfección. En el área de alimentos, por ejemplo, las mesas que están en contacto con los alimentos, en empacadoras, también en el proceso en sí, por ejemplo, de lácteos o de carnes, muchas veces ese contacto con la superficie pues va dejando microorganismos adheridos a la misma. Si no se realiza una limpieza y una desinfección constante, esas bacterias empiezan a adherirse, a emitir sustancias que les permite adherirse a la superficie. Y es de ahí donde puede después venir algún lote que esté contaminado con bacterias porque no se limpió de manera eficiente el lugar. Entonces, la forma de organización en biofilms es muy importante, principalmente en las industrias. Pero imagínense que se formara un biofilm en un tubo que se está utilizando, o en un catéter que se está utilizando en un paciente, o en tubos que se utilizan para respiración o para anestesia. Es mucho más importante porque va directamente al organismo del hospedero. Entonces, esta forma es una forma en la que las bacterias pueden sobrevivir y le vamos a poner bastante atención cuando hablemos de limpieza y desinfección. En cuanto a hábitat, ya hablamos bastante de esto, no voy a recalcarlo más, pero en el hábitat podemos encontrar bacterias en agua, en el suelo, en el aire, en todas las superficies podemos encontrar cualquier tipo de bacterias. Entonces, el estudio de la microbiología, lo hablamos así en general, está alrededor de básicamente dos ejes. Uno, estudiarla como una ciencia biológica básica y esto nos va a dar todas las herramientas para investigación de las bacterias y de los virus en cuanto a estructura, en cuanto a su fisiología, en cuanto a su relación con otros tipos de microorganismos, etc. En cuanto a la microbiología como una ciencia aplicada, aquí ya vamos a hablar de problemas prácticos, es decir, cómo los microorganismos se relacionan, por ejemplo, con la salud humana, con las plantas, con los animales y con
por los alimentos. Es decir, que aquí ya se busca soluciones de esta interrelación que pueden tener los microorganismos con algunas otras ciencias o algunos otros ámbitos. La clasificación de la microbiología se puede clasificar de muchas formas. Esta es la forma más general, pero si ustedes buscan literatura van a encontrar algunas más. Pero de manera general, la clasificación de la microbiología puede ser en general, en sistémica, ecológica, industrial, agrícola y médico-sanitaria. Cuando hablamos de la microbiología como una clasificación general, vamos a hablar de cómo esta microbiología puede describir la morfología, la fisiología, la genética de las bacterias y cómo de forma muy general. En cuanto a la microbiología como una clasificación sistémica, vamos a ver cómo la microbiología puede hablar de las bacterias, pero ya en cuanto a su clasificación taxonómica, investigando un poquito más en cuanto a la genética de cada una de las bacterias, cómo estas pueden clasificarse o cómo pueden interrelacionarse niveles entre ellas mismas. En cuanto a la microbiología, en la ecología, pues acá se va a tratar todo lo que trata de ambiente y los microorganismos. En la industria, y hablamos bastante, puede ser la microbiología en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, aún en la industria de cosméticos, también se ve acá involucrada la microbiología. En cuanto a la microbiología en la agricultura, pues va a hablar de todo lo relacionado con microorganismos y plantas, y finalmente la médico-sanitaria acá se incluye todo lo relacionado no solo de la microbiología con la salud humana, sino también con la salud animal. No entro mucho en detalle porque estos son pues, cosas muy lógicas y muy generales que es importante que sepan, pero vamos a hablar más específicamente hoy de cómo se ha ido desarrollando la microbiología. Van a ver que con nosotros, tanto en microbiología como en inmunología, le damos un espacio especial a la historia para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando lo que hoy conocemos como el microscopio que utilizamos, por ejemplo, o algunas metodologías como en el caso de la técnica del PCR para estudiar a los microorganismos. En un inicio, la microbiología pues no era tan avanzada y de hecho, como vamos a ir viendo, ni siquiera se sabía de la existencia de microorganismos. Entonces, para el estudio de la historia o el desarrollo de la microbiología, hay un esquema que es bastante acertado y que se utiliza mucho para poderla dividir en periodos y entenderla de una mejor forma. Entonces, este esquema se llama el esquema de Pollard, que se ideó en 1976, y a partir de este se dividió la historia de la microbiología en 4 periodos. Que vamos a ir viendo poco a poco y después vamos a entrar en detalle en algunos personajes en específico. Entonces, en el primer periodo, este periodo es un periodo que se llama un periodo especulativo, y este abarca desde la antigüedad hasta el descubrimiento del microscopio. No sé qué tanto les hablan ahora de historia en el colegio y qué tanto sepan ustedes de la historia de la humanidad a lo largo del tiempo, pero hace muchos años la gente pues no sabía de la existencia de las enfermedades de una forma como la conocemos hoy. Entonces ellos especulaban por qué las personas se enfermaban. Entonces creían al principio que era por un poder sobrenatural o por un juicio divino o por la influencia de demonios que la gente se enfermaba. O sea, especulaban sobre qué podía pasar que la gente se estaba enfermando. Llegaron a tal punto que en una etapa, pues no sé si saben la historia de la peste negra. En la peste negra las personas empezaron a enfermarse y morían. Entonces, dentro de la inquietud humana de buscar un por qué estaba sucediendo esto, empezaron a pensar que, a darse cuenta que, empezaron a pensar que era por un juicio divino, y esto que dependía por la presencia de brujas en la población. Entonces empezaron a perseguir brujas, y como con las brujas, ¿quiénes están normalmente? Los gatos. Y entonces junto con las brujas mataban también gatos. ¿Y alguien sabe cuál es el agente etiológico de la peste negra? No, ¿la qué? La pulga de la rata.
pero específicamente Yersinia pestis. Es una bacteria que está en la pulga de la rata. Al matar brujas y matar gatos, aumentó la cantidad de ratas. Y al aumentar la cantidad de ratas, aumentaba la cantidad de muertos. Entonces, sí había una duda de por qué, pero realmente no había forma de saber exactamente qué era lo que estaba causando. Y como esta, hay muchos ejemplos más a lo largo de la historia de esta especulación que empezó a cobrar vidas a la final, ¿verdad? Entonces, en el segundo periodo, que este ya empieza a partir del 1600, fue en 1675 específicamente cuando este señor, Anthony van Leeuwenhoek, inventó el microscopio. Entonces, este segundo periodo se le llama el periodo de la observación, porque ya hubo una forma de empezar a observar microorganismos, sin relacionarlos con la enfermedad específicamente, pero ya hubo algo que detonó que había algo más que podía estar causando las enfermedades. Entonces, este periodo abarca desde 1675 hasta mitad del siglo XIX. ¿Qué marcó esta etapa? La invención del microscopio. Vamos a hablar un poquito más adelante de Van Leeuwenhoek, pero Van Leeuwenhoek era un comerciante holandés que vendía telas y empezó a vendía lentes también, empezó a poner lentes sobre lentes. De alguna manera logró él hacer un microscopio muy sencillo, muy burdo, pero finalmente logró ver en una gota de agua algo a lo que él llamó animáculos. Se movía y se dio cuenta que había entonces unas especies invisibles al ojo humano, pero que existían. Junto con Van Leeuwenhoek está también Robert Hooke, Francesco Redi, John Needham y Lázaro Spallanzani en este periodo. Redi, Needham y Spallanzani y Hooke empezaron a hacer varios experimentos para demostrar entonces que la teoría de la generación espontánea no era correcta. Si ustedes se recuerdan, veníamos de una época de especulación, entonces tampoco se sabía cómo iba surgiendo la vida y se creía entonces en la generación espontánea. Vamos a hablar solo de algunos de ellos. Yo les voy a dejar unos videos en la plataforma para el que quiera ahondar un poquito y verlo de una forma más amena. De todas formas, tienen la lectura de los capítulos en la plataforma y ahí pues van a tener datos más específicos. Dicho sea de paso, no pregunto fechas para todos porque después vienen que en un libro dice una fecha, en otro otra, en el video otra. Y lo que me interesa es que ustedes sepan quién hizo qué, ¿ok? No que se sepan fechas porque a mí se me van quedando. Entonces, seguimos con esto. Y luego entonces de que se puede refutar la teoría de la generación espontánea, viene el tercer periodo donde ya se empiezan a cultivar microorganismos. Esto gracias a los experimentos hechos por Hooke, Needham, Spallanzani y Redi. Ya entonces esta etapa abarca de mitad del siglo XIX hasta de mitad a finales del siglo XIX. Aquí ya la microbiología se establece como una ciencia formalmente. Tenemos dentro de este periodo personajes como Louis Pasteur y Robert Koch, quienes ya lograron cultivar microorganismos y de alguna forma ya ir relacionando con algunos experimentos y refutando entonces la teoría de la generación espontánea. En este periodo se logra finalmente relacionar a los microorganismos que únicamente se podían ver, se logra relacionar estos con las enfermedades y comprobar que los microorganismos son los responsables de las enfermedades. Para nosotros ahorita eso parece muy lógico, pero para ellos no había forma de relacionarlo. Muchas veces seguían creyendo en algún poder sobrenatural. Voy a hablarles más despacio de Louis Pasteur y de Koch. Vamos a pasar al cuarto periodo, que es el periodo ya que se le conoce como el periodo del crecimiento de la microbiología como una ciencia. Esto abarca desde principios del siglo XX hasta la actualidad, donde los microorganismos ya son estudiados en toda su complejidad. Esto debido a que ya se han dado mejores instrumentos, mejor equipo para el estudio de lo mismo y pues hay gente más capacitada. Surgiendo entonces ya disciplinas especializadas como bacteriología, virología, inmunología y biología molecular, es decir, ciencias que se van a ir derivando de la microbiología, pero ya en algo más específico. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Ok, entonces vamos a hablar ya específicamente de algunos personajes importantes. Y les hablaba entonces de Van Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek creó esto que ustedes ven aquí, que fue el primer microscopio que existió. Muy diferente a lo que conocemos hoy como un microscopio, ¿verdad? La relevancia de esto es que Hooke puso aquí una serie de lentes que le permitió crear un aumento suficiente para observar microorganismos. Hooke estaba un día y probaba a ver varias cosas y un día vio una gota de agua. Y en esa gota de agua vio unos animálculos que se movían y a esto, por eso a Robert Hooke se le conoce como el padre de la microbiología, perdón, a Van Leeuwenhoek, como el padre de la microbiología. Y este fue entonces el primer instrumento de la microbiología. Luego de Van Leeuwenhoek, se recuerdan que él estaba en una época en la cual pues, se creía en la generación espontánea relativamente en la misma época que Leeuwenhoek, Robert Hooke también creó un microscopio en el que empezó también a hacer observaciones. El aporte más relevante de Hooke es que Hooke no solo los observó, sino empezó a dibujarlos. Entonces está este libro que se llama Micrografía, donde él dibujaba sus observaciones y hay pues partes de este libro en el que se observa que pudo haber estado viendo cadenas de estreptococos o grupos de estafilococcus por la forma en que los dibujaba. Entonces este ya era un microscopio un poco más avanzado y también los conocimientos de Hooke quedaron plantados de tal forma que se cree que logró de alguna forma ver hongos también. Luego sigue la parte de la historia en la que pues, todos creían en la generación espontánea y empezaron a crearse algunos experimentos en los cuales se empezó a refutar esta teoría. Uno de los mayores contrincantes de esta teoría fue Francesco Redi. Yo no sé si alguien sabe de los experimentos de Redi, pero empezaron a hacer experimentos con caldos nutritivos en los cuales estaba demostrando que no había crecimiento como la generación espontánea, que los frascos se quedaban cerrados herméticamente y no había crecimiento. La gente empezó a decir que no había crecimiento porque no había oxígeno. Entonces Francesco Redi lo que hizo fue que hizo este experimento en el cual puso 3 frascos. Cada uno de los frascos puso un poco de carne cruda y el primer frasco pues lo dejó abierto, cerrado. El siguiente frasco le puso una gasa por encima y el tercer frasco pues sí lo cerró herméticamente. ¿Para qué? Para demostrar que en presencia de oxígeno también había ausencia de crecimiento de microorganismos. ¿Por qué? Porque en el primer frasco pues sí hubo crecimiento de larvas de moscas, obviamente las moscas podían entrar y ovipositar sobre la carne. En el segundo frasco las moscas no podían entrar, entonces ovipositaron sobre la gasa. Y en el tercer frasco, donde no podían entrar, no hubo generación de larvas de moscas. Entonces aquí fue parte de los experimentos en los que se fueron dando cuenta que pues no había una generación espontánea, sino realmente eran las mismas moscas que depositaban sus huevos dependiendo de la superficie donde existiera. O sea, si esto hubiera sido cierto, acá hubieran habido larvas de moscas también, si la generación espontánea existiera, ¿verdad? Entonces, estos son aportes que fueron poco a poco refutando la generación espontánea. En la misma línea, voy a saltarme esto para irles explicando, en la misma línea, Louis Pasteur empezó a hacer otros experimentos también. Como lo que se pretendía es que porque no había oxígeno, no había generación espontánea, entonces Louis Pasteur lo que hizo fue que en un caldo nutritivo, en un líquido, vertió el caldo, lo hirvió para evitar que hubiera microorganismos y luego calentó la boquilla del frasco, creando esto que se conoce como cuello de cisne. Entonces, sí había posibilidad de que ingresara oxígeno y obviamente partículas de polvo. Y entonces, ¿qué sucedió luego de su experimento? Las partículas de polvo y los microorganismos quedaron en el cuello del cisne y duró entonces estéril por mucho tiempo el frasco. Pero si él inclinaba el frasco, lograba entrar en contacto con el polvo y los microorganismos en el cuello del cisne y por lo tanto el líquido no duraba y se podría. Y este fue finalmente el experimento que convenció a todos de la inexistencia de la generación espontánea.
Voy vamos a terminar voy a regresar acá con Edward Jenner entonces. Hay otro aporte muy importante en cuanto a la microbiología y es cómo relacionar los microorganismos con las enfermedades y cómo poder combatir a estos microorganismos. Entonces, no sé si han oído de Edward Jenner. ¿Qué fue lo que hizo de Edward Jenner? ¿Alguien ha oído algo? ¿Perdón? ¿Alguien por ahí? Que no lo estoy viendo. La vacunación. Edward Jenner vivió entre los años 1749 a 1823. Por esa época habían brotes de viruela. No sé si ustedes han visto fotos como estas de cómo quedaba la gente que sobrevivía a la viruela. La mayoría de gente moría, el 40% aproximadamente de la gente que contraía la viruela moría y los que no morían quedaban con cicatrices muy severas. Entonces empezó a ser una emergencia ya a nivel mundial la viruela. Edward Jenner, a partir de varios experimentos que venían haciendo los turcos, los chinos, se dieron cuenta que existía una técnica en la que se podría de alguna forma hacer resistentes a las personas hacia esas enfermedades. Pero no se practicó más en Europa. Edward Jenner estaba en América y entonces él se dio cuenta que habían lesiones en las ubres de las vacas muy parecidas a la viruela humana. Se dio cuenta que las ordeñadoras en ese tiempo, las mujeres las que ordeñaban solamente contraían las mismas lesiones que las vacas, pero en las manos. Y luego estas mujeres no contraían de la misma forma que todos la viruela. Muchas veces era leve o ni siquiera la contraían. Entonces, ¿qué hizo Edward Jenner? Estaba esta señora que se llamaba Sarah Nels, quien era ordeñadora y se infectó de viruela bovina levemente. Lo que hizo Jenner fue extraerle el pus de las pústulas de las manos a Sarah y lo inyectó en James Phillips. Esta inyección no crean que fue una inyección como la que conocemos ahora, sino era abrir una pequeña lesión y ponerle ese líquido en la piel. Quien se contagió de viruela levemente y después lo que hizo Edward Jenner fue tomar ahora pústulas pero de una persona infectada gravemente y lo inyectó entonces en James. ¿Y qué sucedió? Pues James no contrajo o contrajo levemente la viruela. Y acá se fueron dando cuenta entonces que había alguna forma de combatir a estos microorganismos. Obviamente esta técnica era una técnica bastante burda, entonces pues se podía hacer también maceraciones de estas pústulas e inhalarlas o inocularlas directamente abriendo una herida en la piel. Algunos se pasaban de inoculación, así que no funcionaba, y otros pues sí funcionaba y quedaba inoculada la persona. Entonces, esta imagen, si se dan cuenta aquí está viendo con un bisturí, esta imagen es bastante importante porque da la pauta a que de acá empezamos con la lucha ya contra los microorganismos. Entonces, Edward Jenner fue de los primeros en utilizar la vacunación, se llama vacuna porque viene de vaca, y los primeros experimentos. De aquí empezó entonces la práctica de la vacunación. Y gracias a pues que se fue dando poco a poco este proceso, o gracias a lo inicial de Jenner, en 1980 se logró entonces erradicar por completo la viruela humana del mundo entero. Siguiendo con los aportes de Louis Pasteur en relación también a la vacunación, Louis Pasteur hizo varios experimentos, entre ellos experimentos con gallinas para evitar el cólera en las mismas, pero también, no sé si ustedes saben del experimento de Louis Pasteur con anthrax. Louis Pasteur en Francia había unas granjas que estaban muriendo sus animales, ovejas por anthrax, y lo que hizo Louis Pasteur es que luego de varios experimentos se dio cuenta que de alguna forma se podía atenuar, aunque no sabía qué era la palabra, un microorganismo. Podía en sí debilitar al microorganismo e inocularlo en otro animal y pues ya no contraía la enfermedad de la misma forma. Prácticamente lo que había hecho Jenner. Entonces, Louis Pasteur hizo un experimento en el cual puso en una granja 2 grupos de ovejas.
A la primera la inoculó con una vacuna atenuada de anthrax y luego de un tiempo inoculó a todas con una cepa de anthrax bastante fuerte. Las ovejas que habían sido inoculadas inicialmente sobrevivieron y el resto murieron. Y así fue entonces creándose ya un poco el conocimiento, porque al inicio esto no era aceptado, el conocimiento de que sí funcionaba. El clímax fue cuando, no sé si saben la historia de Joseph, era un niño al cual un perro rabioso lo mordió y el papá llegó pidiéndole a Luis Pasteur que probara con él la vacuna de la rabia. Luis Pasteur no tenía esta vacuna todavía a punto, pero entonces empezaron a hacer con el niño experimentos y finalmente Joseph sobrevivió a la rabia que le había transmitido este perro. Entonces, de los aportes de Luis Pasteur está la vacunación, específicamente la vacuna de rabia. Y además, algo importante en otro ámbito es la pasteurización, con vino y también de lácteos. Entonces, pues estos son parte de los aportes de Luis Pasteur. Y finalmente tenemos a Robert Koch. Robert Koch, si se dan cuenta, veníamos de una etapa de circulación, luego a la reputación de la generación espontánea, luego al cultivo de microorganismos, y acá ya se empieza a relacionar entonces a los microorganismos como productores de enfermedades. Pero hasta este punto se creía, pero no se había comprobado específicamente de esta forma. Robert Koch lo que hizo fue que experimentó igual con anthrax, se dio cuenta que lo mismo que él veía en la sangre de un animal enfermo estaba en el de otro, pero no estaba en los animales sanos. Entonces tomó sangre de un animal enfermo, lo inoculó en un ratón, vio la sangre del ratón al microscopio y se dio cuenta que aparecían las mismas bacterias. Entonces fue desarrollando una técnica a la cual se le conoce como los postulados de Koch. Estos postulados lo que hacen es relacionar un agente etiológico con la enfermedad que puede producir. Entonces, estos postulados sí son importantes que se los aprendan porque son la base de la microbiología en cómo se relacionan un agente etiológico con una enfermedad en específico. Entonces, ¿qué dicen los postulados de Koch? El primero, que el patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausentes en los sanos. Tenemos aquí un animal enfermo y aquí están los agentes sospechosos en la sangre del animal, acá están los eritrocitos, pero en el animal sano no se observan, están ausentes. Luego entonces este patógeno sospechoso se debe de cultivar en un cultivo puro en el laboratorio, para este entonces ya sabían cómo cultivar, y a este cultivo puro también se le puede llamar un cultivo axénico, que está libre de otros patógenos. Una vez cultivado este microorganismo en un cultivo axénico, que si ven crece en el animal enfermo pero no en el sano, se inocula en un animal que no padezca la enfermedad. Entonces el tercer postulado dice que las células procedentes del cultivo puro deben de causar la misma enfermedad, entonces se inoculan en un animal sano. Y finalmente el cuarto postulado dice que se debe de aislar de nuevo este patógeno sospechoso y demostrar que es el mismo que el original. Entonces se extrae sangre del animal que se inoculó, se observa el microscopio y este patógeno sospechoso se cultiva para comprobar que sea exactamente el mismo. Y de esta forma entonces se puede relacionar un agente etiológico como causante de tal o cual enfermedad. Esto es lo básico, porque obviamente se ha ido estudiando más y se ha ido perfeccionando los postulados de Koch. ¿Hasta ahí alguna duda, Pato? No. Algo más que hizo Koch fue el bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. Y él encontró entonces el bacilo de la tuberculosis, pero algo importante es que también diseñó la coloración que se puede usar para observar este microorganismo. Está también Alexander Fleming, que si le suena por ahí, de algo Fleming. Del reactivo. De los caballos. Que de los caballos. Por eso es que no me llamaba. Sí, de la penicilina. Entonces Alexander Fleming tenía un cultivo de estafilococos que se le contaminó. Cuando él fue a ver su cultivo se dio cuenta que había crecido un hongo.
Cuando puso un poco más de atención se dio cuenta que alrededor del crecimiento del hongo no había crecimiento de bacteria. Y de ahí se fue dando cuenta con más estudios entonces que de los hongos se podía extraer un antibiótico que conocemos hoy como la penicilina. Y ya algo mucho más reciente, Carl Van Smulis lo que hizo fue ya desarrollar una técnica que conocemos ahora como la técnica del PCR, donde se puede ya estudiar la genética de los microorganismos. Y de ahí en adelante, pues la microbiología como ciencia ha avanzado mucho, que al día de hoy podemos ya tener avances como la secuenciación de genomas de bacterias. Estos son algunos otros personajes importantes, los tienen en la lectura del libro que les dejé en la plataforma, pero como resumen, Joseph Lister estableció los principios de la antisepsia en cirugía, entonces ya había una limpieza durante las cirugías. Christian Gram ideó el método de la transmisión de Gram, Ehrlich descubrió el coli, Richard Petri introdujo el uso de placas de Petri. Anteriormente se incubaba en capas o en rodajas de papa, y acá ya se empezaron a usar las cajas de Petri. Griffith llevó a cabo descubrimientos de la transformación bacteriana. Helmut Ruska inventó el microscopio electrónico. Estos tres personajes, Avery, McLeod y McCarthy, demuestran el ADN del material genético. Gallo y Moon también llevan a cabo registramientos de identificación del virus del VIH, y finalmente la secuenciación del genoma de la bacteria de E. coli. Entonces, vamos a dejar el estudio del microscopio para mañana. Sí necesito que lean por favor los capítulos que están en el apartado de la plataforma, tanto de evolución como de taxonomía, que es lo que veamos el día de mañana. Y antes de que se me olvide un anuncio, me pidió la doctora Muñoz que les recuerde llenar el formulario de la plataforma, porque sí necesitamos saber cuántas personas vamos a tener en el curso, por lo menos un aproximado, para mañana ya poder hacer el trabajo. Llénenme por favor. A las personas que les toca laboratorio, que no me acuerdo son ustedes. Sí. Los vemos hoy en el horario de laboratorio y necesitamos ya dividirlos. Entonces necesito que para antes del laboratorio hayan llenado el formulario para saber con cuántas personas más o menos vamos a contar. Nos vemos mañana.